Episodio especial, Día de Muertos en México. Hola, bienvenidos a Red Social Podcast. Mi nombre es Ofelia Padilla y hoy estamos en un episodio especial de Día de Muertos. Me acompaña mi amiga Alejandra Torres. Hola, buenas tardes, amiga. Buenas tardes. Pues hoy estaremos hablando sobre la tradición del Día de Muertos en México, cómo la vivimos los mexicanos y de dónde viene esta tradición, por qué celebramos este Día de Muertos. Pero ojo, no celebramos la muerte, no celebramos que las personas se mueran, ni nos alegra que estén muertas, porque he escuchado rumores, amiga, que creen que en México celebramos que la gente se muere y que estamos contentos porque la gente murió. Se murió. Para nada. Para nada. Celebramos la vida que tuvieron las personas antes de morir, los momentos que compartimos, las experiencias que vivimos con nuestros seres queridos o personas cercanas que ya murieron y lo recordamos en un día específico al año. Y así no se nos olvida. O sea, logramos recordar. Está el día 2 de noviembre y ya sabemos que es el Día de Muertos. Y vamos a recordar a personas que ya murieron. ¿O tú no has tenido esos comentarios, no te han llegado de celebrar que la gente se muere? Bueno, no directamente, pero sí llegué a escuchar. Y por algo está la conocida película de Coco. Ahí dan la expresión realmente de cómo, bueno, no exactamente igual, pero ¿qué es para nosotros la muerte aquí en México? ¿Por qué se le llama la celebración? En sí, un dato es que a partir del 2008, la UNESCO, que pertenece a la ONU, lo consideró como patrimonio inmaterial a nivel mundial. O sea, imagínate ya la magnitud que tiene ese festejo para ya el que lo hayan hecho patrimonio de la humanidad de México. Entonces, no es tanto el festejar que alguien, sino el revivir los momentos que se vivió con esas amistades familiares, sobre todo, y conmemorarlas, como tú dices, en los momentos felices, no para momentos tristes. Y en este episodio, que es episodio especial, porque vamos a aclarar, el podcast no va a hablar sobre historias, sobre historia de México, pero hoy sí. Hoy nuestro episodio especial, porque es Día de Muertos, lo celebramos tan conmemorativo y tan representativo en México que quisimos meter este episodio especial. Este episodio va a estar dividido en varias secciones en las cuales vamos a tocar puntos diferentes. Vamos a comenzar de dónde viene el Día de Muertos, la Catrina también de dónde viene, por qué estamos disfrazadas así o pintadas así, por qué los mexicanos ya tomamos este símbolo o este maquillaje como un símbolo del Día de Muertos y como ya es parte del podcast, contar historias. De eso se trata nuestro podcast, de contar historias que nos pasan, de cosas difíciles, pero como hoy es episodio especial, vamos a hablar de historias paranormales que nos han pasado y algunas que nos hicieron llegar. ¿Cómo ves, amiga? No, pues vamos a darle para que sepa, para que se queden y escuchen todos. Al final vamos a volvernos un circo de terror. No tanto de terror, pero sí lo ven como algo, yo lo llamo paranormal, ¿no? Yo también, porque no sabemos en sí lo que yo voy a contar de mi experiencia, amiga. No sé si es de terror, pero sí es paranormal. Y lo vives, al final no hay una explicación, pero se ha vivido. Yo en lo personal sí he vivido 2 que 3 cositas. ¿De dónde viene el Día de Muertos? Esta tradición, amiga. Vamos a ver. A ver. Pues esta tradición no es única de México. Celebrar este día a los muertos no es única de México, pero sí es prehispánica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llegaron los sacerdotes españoles o los españoles a conquistar México, en México ya se celebraban algunos días ya se dedicaban algunos días para venerar a los muertos. O sea, llegan los sacerdotes españoles y sí quieren modificar muchísimas de la cultura mexicana. Tradiciones. Exactamente, las tradiciones. Pero esa ya se vivía venerar a los muertos. ¿Cómo lo hacían? Con diferentes rituales y ofrendas. Una de las más fuertes ofrendas que hacían y rituales era sacrificar a una mujer, sacarle el corazón y ofrecérsela a los muertos. Sí. Bueno, después de muchos rituales, ¿verdad? Y una de las partes era comer del corazón de algunos de los participantes del ritual. Wow, qué eso era muy fuerte. Cuando los sacerdotes europeos se encuentran con estas tradiciones y esta cultura, pues quieren modificar un poco,
pero saben que no pueden modificar al 100% la cultura mexicana, de los mexicas. Entonces añaden un día más al calendario de la Iglesia Católica, que ellos ya tenían la celebración de muertos, pero como el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre, sí. Y el 1 de noviembre celebraban ese día venerando a los santos que habían fallecido, es decir, a los mártires y a las personas que habían salido del purgatorio, a las almas que habían superado el purgatorio y ya estaban gozando del reino de los cielos. Esto en la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica era lo más parecido que tenía a celebrar un Día de Muertos. Se encuentra con la cultura de los mexicanos, de los mexicas, y añade un día más para celebrar también la cultura del Día de Muertos. Y bueno, cabe mencionar que los mexicas agarraban no solamente un día, eran varios días del mes de agosto para celebrar este día. Y pues ahora ya cuando hacen las modificaciones, los sacerdotes europeos ya se mudan nada más a noviembre y solamente el específico, un día. Y tú más adelante vas a explicar cuántos días más celebramos. Y de ahí parte la historia donde celebramos el Día de Muertos. Ya modificada de los mexicas, ya modificada. Pues sí, es que se supone que Latinoamérica era un tributo porque no se creía que se moría, o sea, nada más decían que se pasaba a otro plano, ¿sí? No veían la muerte como algo que les asustara, sino que pensaban, pues aquí está prestado su alma, su espíritu, va más allá, va con los dioses. Entonces, por eso ellos no les daban, al contrario, morir para ellos era algo bueno, porque ya decían, ya cumplió lo que tenía que hacer aquí en la tierra, pero eso se hacía en el Nuevo Mundo. En el Viejo Mundo no era muy conocido esto, sino en Latinoamérica eran más, como dicen los prehispánicos, en hacer esos tributos. Okay. Entonces, por eso los celebraban así también. Y algo que si ustedes quieren indagar un poquito más sobre esta historia en la era prehispánica, pueden investigar un poquito más. A mí me llamó muchísimo la atención, amiga, lo que los mexicas, la cultura que ellos tenían, que después de la muerte se creía que había ciertas fases que pasar, ya muerto, o sea, la persona ya muerta, había ciertas fases que pasar para llegar al reino de su Dios, de su exactamente, que se llamaba Mictlantecutli. No, me quedé marcada con esa palabra Mictlantecutli y me la pasé toda la semana con esa palabra que me encantó, que era el rey del inframundo. Y las imágenes es literal una calavera con un penacho, o sea, como se vestían antes los mexicas, con un penacho y la calavera así súper buena. A mí me encantó, o sea, súper bonito. Entonces, él era el rey del inframundo y las personas que morían su destino era llegar a él. Una vez que llegaban a él, pues ya gozaban del reino del inframundo. Pero tenían que para llegar a él había diferentes pasos y caminos que cruzar. Y depende cómo habías vivido y qué acciones habías tenido, era también si los podías pasar o no. Y también como una serie de habilidades ya en esos caminos. Y si no llegabas, te quedabas en agonía. Tengo entendido ahí en esos caminos. Sí, algo también me habías comentado de que si eras bueno sobre todo con los perros, sí. Ellos en la otra vida te iban a guiar. Te iban a guiar. En esa cultura, creo que el primer camino era cruzar un río. Ya una vez muerto, llegabas a un río y del otro lado había perros. Si tú habías sido bueno con un perro en esta vida, el perro te iba a reconocer, se iba a lanzar para cruzarte. Y yo quiero entender que si fuiste bueno con muchos perros, pues se van a lanzar muchos ahora. Todos ahí la Imagínate, o sea, qué padre, qué bonito. Sí. Entonces el perro te llevaba a la orilla. Y si no habías sido bueno con un perro, fuiste malo, pues te ibas a quedar atorada en ese camino, en ese río. Sí, por eso cuando llegan los españoles y quieren implementar sus creencias, pues ven que aquí en México también había otro tipo de ritos. Y lo hacían, se le llamó sincretismo a la unión de dos culturas para llegar a fusionar y saliera este festejo del Día de Muertos. Okay. Entonces, porque sí tomaban, bueno, como no pueden quitar todas nuestras raíces, hay que respetarlo al final. Sí hacían esa mezcla de que pudiera combinar y mira, esa parte no la sabía de él. Sí, me causó mucha impresión. Y como les digo, esto no es un marcado endémico de México el día específico, no solamente se celebra en México, y ahora tú nos vas a contar en qué otros países se celebra. Bueno, como tal,
como lo festejamos con color, con comida y todo eso, realmente nada más en México, pero sí en otros países desde muchos años antes veneran más bien a los muertos, no es como festejo, es una veneración y sí tienen una fecha en específico. Por ejemplo, en Nepal pues son muy veneradas las vacas porque piensan que ahí llevan a los espíritus, ahí van, se muere un familiar y pues utilizan una vaca que ella es la que va a guiar a su familiar, a la persona que acaba de fallecer. En Venezuela, sobre todo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, sí se gusta mucho limpiar las tumbas, llevarles flores en una fecha en específico, no cualquier día. Entonces, en Filipinas, que ya es otra parte, ahí pintan las tumbas. Aquí nada más las limpiamos y todo, pero ahí las pintan, literal, o sea, cada año le cambian. ¡Wow! ¡Qué bonito eso de ver el cementerio! Si es colorido, entonces ahí es de otra forma. En Nicaragua se duermen, pasan la noche en la tumba, o sea, con su difunto. Ahí pasan toda la noche. Que aquí en México hay una parte... ¿Es algo similar en Oaxaca, no? No, en Mixquec, creo. Okay. Sí hacen este tipo. Bueno, ahorita lo menciono, pero sí pasan ahí toda la noche, pues atendiendo, estando o platicando con su difunto. Y digo, bueno, para mí sí es algo terrorífico, pero digo, si van todos, pues no sé, hasta se hace el ambiente. Sí, porque vi en un municipio del estado de Oaxaca, justamente, pasan la noche ahí, hasta banda llevan, están ahí con la comida, con las velas, y no te da miedo porque hay muchísima luz. Exactamente. Hay muchísima gente. Sí, Guatemala, por ejemplo, ya adoptó mucho de los festejos que ya hacen en México. Oh, okay. Ya es muy, muy parecido, pues es nuestro vecino. En Japón, por ejemplo, usan unos farolitos, o sea, y los lanzan al agua, a un río, pues para guiarlos por medio del viento, que vayan hacia un camino y los vaya guiando. Que ya sí son criticados porque dicen que contaminan. Entonces ya no lo imaginan tantos difuntos, pero pues al final son tradiciones y que lamentablemente, como dicen, por la contaminación o algo, pues hay algunas que sí se han limitado un poquito a seguirlas haciendo. En Australia, no tanto que festejen a todos los muertos, a ellos sí festejan, pero a los que perecieron en las guerras, a los que se han ido a la lucha. Entonces sí son específicos en esos demás. Ese día ni se abren locales, negocios, ni trabajan, ni nada, porque los veneran el hecho de que hayan ido a luchar por su como un día de guardar. Exactamente. En Colombia son más darle agradecimiento, por ejemplo, si les piden algún favor a sus familiares en trabajo, en amor, y se lo hacen, les llaman romerías, llevan un arreglo que les llaman como agradecimiento por cómo les fue bien en ese año o que sintieron que recibieron favores de sus familiares. Okay. En China pues sí festejan, pero ellos los festejan en abril, pero más que nada es un festejo amplio como en Brasil, pero es diferente, no tanto la muerte, sino simplemente es la transición. También en China manejan mucho esa transición de la vida hacia la muerte. En Estados Unidos... ¿Pero en China también se celebra el 2 de noviembre? No, ahí nada más es en abril. Ok. En Estados Unidos no es tanto la muerte, ellos son el Halloween, pues es más como las brujas y todo ese tipo más fantasioso. No es de ir al cementerio ni nada así. Y hay en algún momento esa tradición se quiso imponer aquí en México. Del día de las brujas que venían hasta los niños, me da mi calaverita el 31, no, si todavía no es Día de Muertos, no, es Día de Halloween. Pero que en sí no veo mal, amiga, que usemos la tradición también de Halloween porque es totalmente distinta. Sí, no, ahí sí lo veo más como para disfrazarse de otras cosas y otros eventos, ahí sí es una fiesta y todos los eventos son bonitos, entonces, pero ahí en Estados Unidos se festeja, pero ya están adoptando, como ya hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos,
ya han adoptado más el de la Catrina, este maquillaje pintoresco y el colorido de lo que hacen. Entonces ya también más bien se está adentrando la cultura de mexicana. ¿Y si sabías que el Halloween tampoco es endémico de Estados Unidos? No. Nomás como que lo adoptaron, ¿verdad? Más. Exactamente. Bueno, en España, pues sí, como tú habías dicho, pues se trajeron lo que es su tradición, pero ni siquiera era de ellos, lo tomaron de los celtas y de los romanos, o sea, por ciertas divinidades que tenían. Entonces ya se los traen aquí. Ellos también hacen una especie de ritual al aventar globos para que lleguen a sus familiares, pero también lo mismo pasa, como van hacia el mar, explotan y también contaminan y luego salen los pececitos ahí con el globo. No nos escapamos de contaminar ningún país. No, por más que queremos festejar, pues de todos modos. Y pues el número 1 ya a nivel, por algo la UNESCO lo vio como patrimonio, es México, porque ya salen, pues ya se hizo una película. No sé si llegaste a ver una película de, se me fue el nombre, el 007. La entrada de esa película es una festividad de noviembre del Estado de México. No la recuerdo. Pero sí ya lo nombran en algunos libros, pero de México exclusivamente, por lo amplio que es. Porque aquí en México, bueno, por ejemplo aquí en Aguascalientes, como ya saben, pues es donde nació José Guadalupe Posada, creo que tú vas a hablar de él. Entonces, pues sí hacemos desfile y llevamos, en el cementerio se hacen cuentos de terror muy padres cada año, hay eventos culturales y sí hacen bastantes eventos hasta cuando de los altares, dicen concurso de altares, etcétera. Pero de los estados que más es conocido es, por ejemplo, en Pátzcuaro, en Michoacán. Las canoas las llenan de flores, de velas. Entonces, imagínate, todo el lago, que ya se está secando, pero todo lleno de canoas, con muchas velas. Y luego, aparte, el cerro, pues hacen todo ese camino, ese peregrinar lleno de velas. Entonces, es un espectáculo muy bonito y de ahí se basó la película también de Coco, si no me equivoco. Probablemente también se basó no solo en Pátzcuaro, sino estaba ahorita leyendo que también de Oaxaca, de Guanajuato, de ciertas tradiciones a nivel nacional. En Mixquic, te digo que ahí celebran en el cementerio, en vez de tener el altar en su casa, lo ponen en la tumba, o sea, literal, ponen la cruz, la comida, el vinito, y ya toda la familia ahí se reúne en los cementerios, y las veladoras y todo se hace, pero en el cementerio. No nada más van un ratito, ven a su difunto y se retiran, no, sino que ahí están del 1 al 2 de noviembre celebrándole a su difunto. En Pomuch, que es en Campeche, tienen una tradición un poco más diferente. Ya te pasaste de países a México, a estados de México. Sí. Ay, perdón, sí, también no. No lo aclaramos. No lo aclaramos. O sea, ¿qué país es Pomuch? No, es que dije que al final el número 1 era en México. Y sí, como que mencioné de que pues los más representativos, por ejemplo, aquí en Aguascalientes fue por este chico. Ya estamos en los estados de México. En México. Nada más voy a mencionar algunos, que en Pamuch, que es en Campeche, su tradición es desenterrar a su difunto, ya cuando está hecho huesitos, los limpian bien los huesitos y los ponen sobre una sábana, una caja, y ahí los veneran todo el año, ya después los guardan y luego ya otro familiar, y así es una tradición un poco diferente, pero sí muy, muy conmemorativa. En Toluca es muy conocida la feria del alfeñique. El alfeñique es un dulce hecho a base de pura azúcar, la mayoría, el 90% es pura azúcar. De ahí se salen las calaveritas, frutita, la fruta que se utiliza para poner las ofrendas en el altar. Y pues ya ahorita ya no solo desde eso, ya las hacen de barro, de chocolate, de otros materiales, pero es muy colorida. Entonces por eso es muy conocido, porque son puestos y puestos y te imaginas llenos de todo ese color y ese olor del dulcecito, del caramelo. Ay, qué rico. Pero igual esos dulces ni se comen, ¿verdad? O sea, sí se pueden comer.
Pero ¿saben a pura azúcar o sí tendrán pues, sabor? Sí, pues sí tiene un sabor. La verdad, un día me dio curiosidad y le mordí a la calaverita y pues ¿Le mordiste el cráneo? Le mordí, no, pero te llevaba mi nombre, así que no me dio tanto pensar. Decía, esta es mía, pero sí es demasiada azúcar. Pero sí sabe rico, o sea, sí tiene un sabor dulce. Y pues en la Ciudad de México es donde más celebran porque hacen un desfile realmente impresionante, unos carros alegóricos enormes, no por eso vienen de otras partes del mundo a verlo. Se ponen se me fue donde ponen las chinampas en el lago Xochimilco. Ajá, en el lago de Xochimilco. Imagínate, están ahí calandras, no sé, o chinampas, no sé cómo las llamen. Y como está el arco de la calandria, pues se ponen todas las decoraciones como como cempasúchil y se ve muy colorido el mariachi y bueno, igual todo lo llenan de velas, es muy colorido. Hacen el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Gobierno y todo, unos altares enormes, o sea, muy impresionantes. Es donde más se conmemora o se ve más impresionantes los festejos que es en la Ciudad de México. Y pues eso es referente a los festejos, amiga. ¿A dónde se celebra este día? Sí, aparte de aquí en nuestro estado. Bueno, qué padre, amiga, que no solamente se celebre en México, qué bonito que lo celebren u honren a los muertos en muchas partes del mundo. Y así como lo mencioné desde al principio, que no es originario de la religión católica. O sea, ya en México, me refiero en México, ya teníamos en la época prehispánica, ya teníamos esta celebración y honrar a nuestros muertos. Entonces aquí, independientemente de la religión que tengas, en lo que tú creas, si tú quieres celebrar este día, y unirte a los mexicanos, o si eres mexicano, y por tu religión crees que no se puede, yo pienso que sí se puede, amiga. Que todos, por el simple hecho de ser mexicanos, podemos unirnos a esta celebración, a este día, independientemente de lo que sí, es que es una mala creas. Información. A veces dicen es que si pones un altar, hay algunos familiares que los he escuchado, dice, estás invocando a otras personas, energías malas. Y claro que no, es solamente el recuerdo, el bonito recuerdo que tenemos, y no porque queremos que estén como tal presentes ahí, sino para donde estén, sepan que seguimos pensando en ellos y que donde estén, pues estén muy bien. Ese es, para mí ese es el sentido de honrarlos en esas fechas. Y no mencionamos que vamos a tener también, Ale les va a platicar también el significado del altar, por qué ponemos un altar. Ahora vamos a contarles un poquito sobre de dónde viene este maquillaje, amiga, porque los mexicanos celebramos el Día de Muertos y con tantos maquillajes de ese tipo que nos hacemos todos. Y a mí en lo personal me encanta maquillarme así, por eso le dije a Ale, amiga, para el episodio de Día de Muertos hay que pintarnos la cara. Me encanta andar así. Esta temática me gusta mucho. Entonces, ¿de dónde nace la Catrina, amiga? La Catrina nace primeramente de una persona que se llama José Guadalupe Posada. Él fue el que como que hizo el inicio de la Catrina, que a futuro después se acomodó diferente. Pero bueno, José Guadalupe Posada, originario de aquí de Aguascalientes, México, se dedicaba a la litografía comercial. ¿Qué significa esto? Bueno, era una técnica antigua de impresión y grabado, que era, dibujaban en piedra o en una plancha metálica y ya con esa piedra o plancha, con el dibujo grabado, hacían copias. Era una técnica antigua. Y también el texto. Nada más aquí tengo la duda si el texto también lo escribiera en la piedra o no, pero lo que sí sé es que el dibujo, la ilustración que iba a representar esa impresión era en piedra, grabada en piedra y luego las copias. Ok, entonces, José Guadalupe Posada se le daba naturalmente hacer caricatura, amiga. Naturalmente tenía ese don de dibujar, muy bonito. Entonces, en esta época, cuando dio inicio a la Catrina, él se dedicaba a esto, porque anteriormente había sido maestro, y eso no lo voy a comentar nada más. Bueno, no me voy a enfocar en eso, nada más me voy a enfocar a lo que se dedicaba, exactamente. Entonces, hacían la caricatura y luego abajo ponían un texto referente a la ilustración que habían dibujado en esa caricatura. Ok, él trabajaba en diferentes periódicos y para diferentes empresas que se dedicaban a esto de las impresiones. Y para eso ya trabajaba en la Ciudad de México.
porque de aquí se mudó a León y luego se mudó a la Ciudad de México. Ya trabajaba en la Ciudad de México en las grandes imprentas, puede decirse, o en los grandes periódicos. Se dio a conocer rápidamente por su don de dibujar tan bonito. Y también escribía. ¿Qué escribía? Pues escribía textos de historias, plegarias, leyendas, cuentos, información sobre acontecimientos que en ese momento sucedían en México y sátiras. ¿Qué son las sátiras? Pues es una composición literaria en verso, la cual se critica claramente los vicios o costumbres de alguien, pero todo esto en forma de burla. Okay. Así se expresaban en esa época. Y lo interesante es que casi siempre eran acontecimientos de México. Yo me imagino que eran como así como la noticia, y lo hacían en sátira. Una ilustración, un dibujo que remarque lo que van a contar, y luego lo hacían la sátira, o sea, en torno de burla. Oye, como decimos, los memes antiguos. Entonces sí, era un meme, un bullying. Puede ser. Sí, porque es lo que hacemos ahorita. Ahorita el meme hace burla de algo que nos está sucediendo y nos reímos todos. En ese momento hacían este tipo de cosas. Ok, entonces él era famoso en esa época. Estamos hablando que él nació en 1852. No mencioné el año de nacimiento. Sí, para decir qué tan antiguo, pues es del siglo XVIII y murió en 1913. Así es. Ya más de 100 años. Y este acontecimiento que les estoy contando fue aproximadamente en 1910, cuando ya esto que nace la primera calaverita, que después fue Catrina. ¿Fue muy próxima a su muerte? Sí, duró muy poquito. Pues no el gusto, porque ni el gusto conoció. No, ni él supo a dónde iba a llegar tan lejos su calavera. Ok, entonces se enfocaba mucho en la política, amiga. O sea, sus sátiras iban muy enfocadas en política. O sea, como que le tiraba la política. Ajá. Y él se expresaba, sus dibujos eran muy representativos en calaveras. Dibujaba una calavera para un acontecimiento que estuviera pasando, por ejemplo, una calavera con traje y puro, y escribía abajo algún texto. Otra calavera no sé, con un paño y abajo el texto. O sea, muchísimas calaveras dibujó referentes al texto que iba a escribir. Okay. Hasta que llegó la época en la que se vivió una situación muy, muy resaltante en México, la cual fue que las nuevas burguesías, se menciona, personas que se estaban haciendo ricos por su trabajo, me imagino, comerciantes en su mayoría, que se dedicaban a la cosecha y cultivo de garbanzo y comercio de garbanzo. Entonces, pues estaban haciéndose ricos, ¿no? De dinero. Esas personas eran mexicanas, pero ya como se estaban haciendo de dinero, ya pues entraban en otro ambiente social, ¿sí? Ya un poco más acomodado, con bienes, con dinero, riqueza, se les notaba. Vestuario y todo. Vestuario, exactamente. ¿Qué sucede? Que se empiezan a vestir, a hablar, a maquillarse como los europeos, que ya estábamos conquistados en ese tiempo, ¿verdad? Ya hacía muchísimo que nos habían conquistado, pero ya estaban enfocándose ya más en la cultura europea. Querían entrar en ese círculo de burguesía europea. Exactamente, se sentían más ya, pero ojo, ¿qué tiene de malo que quieras parecer de otro, o sea, que quieras aparentar otra cosa? Pues haz lo que quieras, pero rechazaban sus raíces indígenas. Les avergonzaba, pero y obviamente como europeos también los apartaban, o sea, tú no perteneces también a nuestro círculo, supongo, ellos querían pertenecer, incluir, pero me imagino que los también burgueses los hacen a un lado, no eres tampoco de los hacían denotar. Pero entonces por eso José Guadalupe Posada se maquillaban como europeos. Para verse más blanquitos. Mencionaba a José Guadalupe Posada en una sátira que se pintaban sus chapas. Sus chapitas, o sea, pues maquillaje normal, pero ya más europeo, no mexicano. Sí, es que las personas morenas pues no tienen chapitas, se les nota más a las personas blancas. Así es. Ya me imagino. Entonces José Guadalupe Posada miró esta situación y pues se armó a pase su calaverita. Y entonces ahí hizo una calavera, abajo puso la sátira, expresando en tono de burla a esas personas que rechazan sus raíces indígenas y quieren aparentar lo que no son. Haciendo burla, ¿por qué? Porque a la vez se decía que no tenían a veces para lo indispensable, como para comer el alimento, pero querían aparentar otra cosa. Ok, podrían ser que sí tenían para comer y todo, y lo indispensable, pero gastaban de más en lo material. Como dicen, lo que no tenían para poder aparentar. Exactamente. Aparentar era mejor para ellos, era en primer lugar aparentar. O sea, y se vestían como las europeas, con su corset y todo. Entonces, ya, pues dibuja su calavera y la llama calavera garbancera.
Porque se dedicaban al garbanzo. Y él decía, todos vamos a ser calacas. Y tú, o sea, quieres aparentar otra cosa y sin ese sombrero francés, o sea, al final vas a estar en los huesos, como todos lo estaremos. Como todos. Una frase muy, muy conocida en esa época de él fue, está en los huesos, pero con su sombrero francés. O sea, Okay. gastas más en la apariencia. Y al final tú. Al final todos somos iguales. Sí, exactamente. Entonces, así fue como nace, en primer lugar, esta calavera de donde se basan después para hacer la Catrina. Pasan años y fue Diego Rivera, pasan como 35 años después, amigo. O sea, muere Guadalupe es que Diego Posada. Rivera fue también de otra época, pero sí fue alumno, o bueno, fue un predecesor de José Guadalupe Posada. Guadalupe Posada, como dice Ale, murió en 1913 y como 35 años después, Diego Rivera ya era reconocido en México por hacer sus grandes murales y representar situaciones, pero en los murales, en las pinturas. Sí, cierto. Entonces, al parecer, pues a él era fan de la calavera garbancera, le gustó mucho. Bueno, yo quiero imaginarme eso, que era fan y le gustaba. Pues la toma, la pinta en un mural muy conocido ya en la historia de Diego Rivera, y que también lo expandió a darse a conocer más en México, y pone a la calavera garbancera, pero ojo, Guadalupe Posada solo la pintó del cuello para arriba, o de aquí de los hombros para arriba. No, y Diego Rivera ya la pinta totalmente entera y la viste Catrina. La viste con un vestido muy elegante, con su sombrero igual. Europeo, de pluma y toda la cosa. Y de ahí para acá ya es reconocida. Ahora sí la calavera garbancera, pero ya no como calavera garbancera. ¿Sabes cómo se llama ese mural? Se llama... Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Así se llama el mural de Diego Rivera. Algo había escuchado, un mural muy grande, si no me equivoco, tiene como 14 metros y estaba en un hotel muy reconocido, que cuando fue el terremoto del 88, ¿sí? No sé desde el año, pero sí ese terremoto, todo se cayó menos el mural. Wow. Y ahorita se está en la exposición de las obras de Diego Rivera. Entonces, pues bueno, de ahí para acá, como Diego Rivera ya era bien conocido, y a todo el mundo, una calavera en su mural, o sea, ya fue volteada a ver esta caricatura que inició con José Guadalupe Posada, y ahora que Diego Rivera la pone en su mural, pero ojo, le puso ahí a un ladito a José Guadalupe Posada, pintó a la Catrina, pero a un ladito a José Guadalupe Posada. Porque fue la inspiración de él. Se inspiró en maestro, él. Y de ahí para acá fue como explotó este reconocer a la Catrina, pero no tiene mucho que ver con el Día de Muertos. Por ser una pintura mexicana, siento que los mexicanos la agarramos. Lo agarraron sí como un icono para no solo pintarse solo de una calavera, sino ya el disfraz, sobre todo las mujeres, de ese vestido ampón y de ese sombrero con plumas. Así es. Esta se supone que las flores más van de su esposa Frida Kahlo, porque también la pinta en ese cuadro. Entonces, con flores, para no traer un sombrerote, pues también utilizar las flores, porque es el arco, la entrada al lugar del... Es verdad, porque normalmente cuando alguien se viste de Catrina, si trae el disfraz completo de Catrina, trae sombrero negro, un sombrero con velo. Y nosotros, yo nunca me he vestido con sombrero. Me he pintado así muchas veces y con sombrero nunca. Entonces, hicimos una mezcla los mexicanos, agarramos la pintura, la Catrina, le pusimos las flores. Pienso que hicimos como una mezcla nosotros ya, ¿no? Sí, siempre hacemos nuestro tipo de mezclas, pero saber de dónde es originaria. Y bueno, yo no sé si tengas ese dato, pero donde se popularizó más fue porque en el año 2013 fue el centenario de la muerte de José Guadalupe Posada, y ahí Aguascalientes lanzó pues representación y sobre todo de cuál era la mejor imagen, tanto dibujada como en pintura en la piel, y le empezaron a dar color, y eso lo vieron en otros países y les llamó la atención el colorido que se daba y por la difusión, porque como fue un evento que se realizó con exposiciones, festival y todo eso, invitaron a otros países. Entonces ahí en el 2013 es el boom de la Catrina. Apenas, hace 20 años. Pensaban que era de Diego Rivera hasta que pues se celebra, se conmemora el centenario de José Guadalupe Posada, y es donde saben que de él surgió
el boceto, la idea, que fue absorbida por Diego de Ibarra. Se le reconoció pues el trabajo y en sí la entrada de aquí de Aguascalientes, tanto por parte de la Ciudad de México como de Zacatecas, tenemos 2 hermosas Catrinas enormes, en conmemoración de José Guadalupe. Entonces aquí la conclusión es, pues fueron los dos. Sí, los dos contribuyeron y los mexicanos adoptamos el maquillaje o el vestuario para tenerlo, porque él, más bien también Diego de Ibarra lo que hacía era una sátira para el gobierno, o sea, de cómo llevarlo, y ese mural, si lo investigan, es muy interesante, ya que habla de la historia de México, la divide en tres partes, y es muy representativa, y fue muy sonada también por todo lo que ahí decía, lo que ahí plasmaba. Pero mira esa Catrina. Oye, amiga, siento que hablo muy, como que levanto mucho la voz y todo hablo así tranquilita. Es que yo estoy ad hoc mi postura de muerta. Yo soy una muerta muy expresiva. Y tú andas con toda la actitud de que todavía estoy viva. Sí, es no cierto, me quiero morir. Estoy muy tranquila, muy relax, pero estoy en mi papel. Ya ves que disculpen, ahí se les... No, ya, vamos a cambiar. Vamos a darle vida a esta casa. No, amiga, pero tú así hablas, o sea, está bien. Yo hablo caca. Perdón si les reviento el oído. Perdónenme. Entonces, amiga, pues aquí terminamos cómo traemos la Catrina, desde dónde nace. De dónde surge la famosa Catrina. Y obviamente pues sale el Catrín, pero es más famosa la Catrina. Y pues yo voy a hablar del altar. También es algo representativo, o sea, de los festejos, que es el altar de muertos. Ese sí es originario también de aquí de México. Y bueno, siempre dicen, ¿y cuándo se pone el altar? El altar debe de estar listo a partir del 25 de octubre, porque es cuando dicen que las mascotas ya difuntas van abriendo camino, ese portal entre los muertos y los vivos. Las mascotas. Ay, quien tenga mascotas que hayan muerto, están muy a tiempo de ponerlo. Sí, no, y de venerarlas, de darle su lugar ahí. Y bueno, entonces entre el 25 y el 28 se festejan a las mascotas, porque ya el día 28 se representan las almas que fueron asesinadas, que no les tocaba morir, pero lamentablemente les quitaron la vida. El 30 y 31 se dice que es para los niños que nos fueron bautizados y que fallecieron, pero realmente ya ahorita hay gente que es adulta y que no se ha bautizado, entonces ya no solamente es a los bebés, niños, sino también a las personas adultas. Entonces, a esos 2 días se les venera a esas personas. Luego ya el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Antes se decía conocidos, pero también no reconocidos por la fe católica, por la Iglesia Católica, que cada pueblo tiene su personaje que le ha hecho milagros o algo, entonces se lo llaman como santos. Entonces ya se puede decir que son para santos reconocidos, que conocemos, que el San Benito, que el San Antonio, todos, y los que no, los que no han sido todavía hay reconocido. Y el 2 de noviembre es ya para todos los fieles difuntos, todas las personas que ya no están en este plano terrenal. Entonces a ellos, estos días por eso se pone desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre debe de estar nuestro altar. Ahora, ¿qué lleva un altar de muertos? Pues las flores de cempasúchil, porque de cempasúchil pues es, aparte de que se dan en esa temporada, solamente en esa temporada, y su olor es muy peculiar. Y su duración es muy amplia en ese tiempo que ponen en el altar. Entonces dicen que los muertos siguen ese olor del cempasúchil. ¡Wow! Sí, qué bonito. En esto, por eso se llenan ahí. Y aparte es un color muy, muy vivo. Le dan vida al día. Exactamente. Entonces el papel picado, que es como el papel china, lo ponen de diferentes figuras. Pero aparte que le dan color al altar, simboliza el viento. Entonces, las flores pues simbolizan la tierra. Obviamente velas blancas que simbolizan la luz. Entonces ahí es otro de los elementos. Una cruz, ya sea de madera o a veces la ponen en el piso de sal, de cenizas, de velas, de semillas. Puede estar representada en muchos, pero debe de haber una cruz. Muchos decían que porque es de la religión católica, otros porque son los 4 puntos cardinales. Entonces, pues
ahí como ustedes gusten. Pónganlo con la intención que más les guste. Exactamente. Las imágenes del alma del purgatorio para que no se pierdan y puedan darles permiso de los que están en esa transición, pues que vengan a celebrar, que todavía no llegan al cielo, pues vengan a celebrar, por eso hay que poner una imagen de ellos. El copal y el incienso. El copal pues es utilizado para limpiar las energías por su aroma tan fuerte, tan penetrante, entonces que solo entren energías buenas al hogar. Okay. Y el incienso pues para santificar el ambiente. ¿Cómo es tan importante poner todos los símbolos? Porque si yo pongo todo, pero no pongo copal, ok, en teoría van a entrar más las energías. No, pero también es bonito conocerlos y saberlos. Y el porqué de cada cosa que estás poniendo en tu altar y no nada más pues la fruta, la imagen y ya. No, sí es importante, si vamos a hacer un altar en veneración a nuestros difuntos, pues saber qué les estamos poniendo y guiarlos y tener, si tenemos esa creencia, ¿verdad? Pero pues más vale, ¿verdad? Yo sí poner el copal para que no me llegue nada nada que no quería. Eso más vale, ¿verdad? Aunque no creo en eso, pero en que llegue otra mala energía, pero miren, no quiero después ya han pasado cada cosa, que ahorita les digo que mejor sí lo pongo. Okay. El agua, pues como realizan, aparte de ser un elemento, pues realizan un viaje largo, pues llegan sedientos, que bueno, digo, si ya están muertos, pues ¿cuál se pueden tener? No, la simbología, la energía, no sé. La energía, exactamente, pureza, entonces ahí está. Obviamente la tradicional calaverita, que como les dije, puede ser de dulce. Antes se ponía con el nombre del difunto, ahorita ya hasta los vivos ponen ahí su nombre. Sí, yo puse la mía. No, yo también puse mi altar con el nombre de los mis muertos. Pero exactamente, de chocolate también, de barro, de metal, o sea, que hasta les mueves, les jalas un hilito y la calavera mueve la También que escuché, amiga, que las calaveras en la era prehispánica, los mexicas ponían cráneos con lanzas clavados en ofrenda a los muertos. Entonces también de ahí se tomó poner la calavera. Sí, exactamente, pero pues ya no ibas a poner la calavera de así, ¿verdad? Por eso ya de dulce, ahí vamos a transformarle un poquito. El pan, pues antes era el pan que le gustaba al difunto, pero la religión católica puso el pan de muerto, que es uno redondo. Ahí ahorita se los voy a enseñar para que se den una idea, simbolizando lo que es la Eucaristía. No sé si ahí lo vean, es redondito y si se fijan trae 4, dividido como en una cruz, y lo que se ve ahí son unos huesitos, es la forma de unos huesos. El centro, la bolita que está en medio, es la calavera, es como el cráneo, y lo que está en forma de cruz son huesos que simbolizan los 4 puntos cardinales, o en la religión católica pues la cruz. Pero sí, ya se utiliza el pan de muerto porque sabe muy rico. También se pone comida, ya sea hay personas que sí lo ponen realmente la comida, otros que están hechos a base de otras, nada más simbólicos. También si la persona bebía, el difunto bebía, pues aquí en México se usa mucho el mezcal o el tequila, y algunos la cerveza, el brandy. ¿Puede ser lo que más les guste? Pero sí, exactamente. Por eso te digo, aquí en México pues es más el tequila y el mezcal, pero pues en mi caso me pondrían una cheve y pues yo feliz, ¿verdad? Pero sí se supone que si la persona bebías, que la mayoría pues sí se echa sus 2 que 3 traguitos. Sus drinks. Un vino tinto también. Okay. Un atole, un café también, amiga. ¿Bebidas favoritas? Sí, un atole, un café. Fíjate, he puesto uno que se va por el alcohol. También la foto, obviamente, del difunto. En algunos, originalmente se debe poner espaldas y poner un espejo. Pero imagínense, si ya son muchos difuntos, pues cuántos espejos, ¿verdad? Entonces ya se pone de frente, pero sí es muy importante ponerlo, la foto. Bueno, le llaman petate, que es como donde se acuesta el muerto. Yo ya no veo que hagan ese tipo de material o algo. Para que se quedara en tu casa a dormir. Exactamente, en el festejo de esos días. Y en barro, o el xoloescuincle. La verdad desconozco bien la pronunciación de ese perrito que es originario, es una raza originaria de México, y es muy representativo porque
se creía que ellos eran los guías en el inframundo o en el camino hacia el más allá. Entonces también ya no se usa, pero antes era poner la imagen del solo Del perrito. Escuincle. Yo pongo a mi perrito que se me muere. O sea, como para venerarlo. Ok. Sí, o sea. Entonces, estos son los principales, ¿qué se puede? Aditamentos o elementos que se deben de poner en un altar. Sí. Pues los principales, ahora sí que todos, ¿verdad? Ahora, también se divide por niveles. Puede ser de 2 niveles, de 2 pisos, de 3 o hasta de 7. El de 2 niveles significa la parte de arriba el cielo y la parte de abajo la tierra. Ok. ¿Sí? Y el tercer nivel es cuando ponen el purgatorio, o sea, en medio, sí, eso significa entre niveles, porque sí, pues poner tantos niveles, a veces no tienes tanto pizzas, cajas o espacio, como tú dices. En lo personal yo la pongo de 7, pero son 2, 3 o 7, nada de que 5, de que 4, de 6, no. 3 o 7. 2, 3 o 7. Ya lo demás, pues ya es adaptaciones de ustedes, pero porque es la simbología que representa. 7 niveles se dice que son, creo que hasta tú lo comentaste. Los caminos para llegar al inframundo. Que se necesitaban para su Dios, ¿cómo? Mictlantecutli. Para llegar a él, ese era. Los católicos lo pusieron que eran los 7 pecados capitales, entonces había que pasar por ellos. ¿Qué se pone si haces tu altar de 7 niveles? Pues más arriba debes, en el primer nivel, yendo de arriba hacia abajo, se debe de poner el santo que veneras, uno como vivo, no la persona difunta, sino uno como que está vivo. En el segundo se pone el agua, en el tercero se pone la sal, pues para purificar ahí ese espacio. En el cuarto se pone el pan de muerto. En el quinto ya ponemos la fruta o la comida. En el sexto la foto ya de si hay hasta abajo. O varios. Y en el último ya la cruz que les decía que de semillas, de lo que ustedes quisieran. ¿Y llevamos último el que está hasta abajo, amiga, o el que está arriba? Se supone que es el piso, ¿no? Okay. De arriba hacia arriba empieza abajo, el 1. Es el 1 y abajo pues ya es el piso. Okay. Obviamente pues ya los acomodan. Yo he visto que donde quiera poner las fotos o algo, pero tradicionalmente así se usa. Simbólicamente. Y ya las calaveras las vas poniendo en otros lugares, las velas, las vas acomodando ahí el alcohol o las bebidas, etcétera. Pero así es como se hace el altar tan tradicional. En la mayoría, yo en su casa, que está aquí, sigo poniendo el altar de muertos para venerar a mis difuntos. Yo también lo sigo poniendo. Bueno, de hecho tengo, no es que lo siga poniendo, mi mamá lo ponía y ahora que yo vivo fuera de casa de mi mamá, obviamente, yo lo pongo en mi casa. Tengo la tradición, pero ahora lo hago, les voy a contar un secreto. Desde la película de Coco, no. Es fecha, amiga, que la veo y no puedo contenerme de llorar. No puedo. Antes lo hacía por la tradición de mi mamá. Yo tengo una hermana fallecida y mi mamá lo hacía desde entonces. Y pues yo lo veía que lo hacían en casa. Pero desde que vi la película de Coco, o sea, toda la tradición del Día de Muertos la representan en una película súper marcada y no puedo dejar de ponerlo. Ahora sí digo, si es verdad o no es verdad que los muertos, ellos saben que los recordamos y que si los olvidas desaparecen. No puedo dejar a mi hermana y hago mi altar. Sí, por eso digo que mientras prevalezca la cultura y sepamos a lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo, es cuando le damos ese amor a esas tradiciones. Entonces, sí fue muy importante esa película, se desconocía. Yo, lo personal, también lo hacía porque era una tradición familiar, pero ya cuando uno conoce por qué motivo se hace, deje si sea cierto o no, pero sí te da un enfoque hacia dónde va dirigido la celebración, pues lo hace uno con más dedicación, devoción y cariño. Tiene ciertos símbolos que sí se marcan muchísimo y te hacen sentido. Más que nada me hacen sentido. Exactamente. Y digo, wow, o sea, si sea o no sea cierto, yo lo voy a poner. Y ahí ya pongo ya a todos mis muertos, ¿verdad? Y me siento en armonía. O sea, lo hago y me siento bien. Siento que estoy haciendo algo bien en su memoria. Y como te digo, pongo ahí una figurita de un perrito porque también me dolió mucho y ahí lo pongo. Se me hace muy bonito. Pues qué bueno que sigas. Por eso estamos
comentando este podcast de esos del Día de Muertos para que sepan que aquí también se festeja, ¿sí, no? ¿Qué caso? No nada más es maquillar, también es seguir una tradición cultural muy bonita. Y lo seguimos y lo vivimos, yo en lo personal también, Ale, nos gusta esta temática, este día, estos aires que se respiran ya después de Halloween, el Día de Muertos, todo ese mes, está como, a mí me gusta esta vibra que se siente. No porque, como les dije al principio, no celebramos la muerte, pero por recordar a nuestros muertos y todo esto que significa la cultura mexicana, nos encanta. Sí. Oigan, que pareciera que estamos hablando nada más a personas extranjeras y de hecho los que nos van a ver son mexicanos, pero bueno, para que todos sepan, porque yo siendo mexicana no sabía el 100% Es que no te creas, todo. a veces no conocemos la historia de nuestro país, ni siquiera a veces de nuestro municipio, entonces estamos muy desconectados y por eso lo tocamos el tema. Pues yo ahorita conocí ciertas cosas que hice del altar, también las desconocía y para hacer este podcast pues se investigó y dices, ay, mira. Yo también al 100% de la origen de la Catrina también lo desconocía. O sea, lo había escuchado, pero yo que me haya puesto a investigar y entenderlo, no lo sabía. Y soy mexicana, entonces... Pues, muy bien. Vamos a pasar a la buena. Ahora sí, vamos a pasar a las historias paranormales. Ustedes, a mí en lo personal me pasó algo que es paranormal, amiga, pero pueden decir, ay, estos son parálisis de sueño, porque lo que les voy a hablar es referente a parálisis de sueño. En mi caso, pero voy a dejar al final. Comenzamos contigo, amiga. Ay. No, o ¿sabes qué? Mejor comenzamos con las historias que me mandaron. ¿Qué te parece? Puede ser, sí, ahora sí que tú eres la dueña de este espacio. Tú dinos, platícanos. A ver, sí, Estuve pidiendo algunas aportaciones de historias y ahorita tengo 2 que les quiero contar. Bueno, y decidimos meter estas historias paranormales en este episodio especial porque aquí nos dedicamos a contar historias de vivencias reales y cómo las hemos superado. Pero como hoy es un episodio especial, no hablamos sobre esas historias. Hoy vamos a hablar historias paranormales solamente el día de hoy. Ok, entonces me hicieron llegar un par de historias que se las quiero compartir. Y luego le va a contar unas de ella personales y luego yo una personal y esperemos que les guste. Hola, mi nombre es Lupita. A mí me han pasado muchas historias paranormales y me gustaría compartir unas de ellas con ustedes. Soy de Jalostotitlán, Jalisco, y mi relato es este. Cuando yo estaba chica, más o menos de unos 10 años de edad, en la casa no había electricidad. Y cuando mi mamá nos daba la merienda, era antes de oscurecer, para mandarnos a dormir en cuanto saliera la luna. Dormíamos juntas una hermana y yo. Ya estando acostadas, nos quedamos platicando hasta muy altas horas de la noche. A mi hermana Rosy se le ocurrió destaparse la cara, ya que nos cobijábamos de pies a cabeza. Ella se vuelve a cobijar y su respiración era muy acelerada. Le pregunto, ¿qué tienes? Y me dice, destápate y mira hacia la puerta. Y le digo, ¿para qué? Y tú hazlo. Pienso que lo hacía para ver si yo también miraba lo que ella estaba mirando. Yo tenía mucho miedo tan solo con verla a ella. Me la imagino cómo estaba, ¿no? Qué miedo. Sí, yo también así que... Después de un buen rato lo hice. Me quito la cobija y volteo a la puerta y para mi sorpresa estaba la silueta de un hombre muy alto y se miraba cómo estaba vestido de charro y tenía un sombrero y alrededor se veía cómo brillaba como si fuera oro. Y así lo describíamos, como el charro. De pronto vuelvo a cubrirme rápidamente la cara y mi corazón se aceleró muchísimo. Ella me dice, ¿qué viste? Y le digo, un bulto. Nos abrazamos y estábamos súper asustadas. Después de un rato dijimos, hay que ver de nuevo a ver si aún sigue ahí. Ok, a la de 3. 1, 2, 3. Y ahí estaba. Pero ahora vimos cómo su rostro volteaba lentamente hacia nosotros. ¿Cómo ves, amiga? No, qué miedo. Dice, la piel se nos puso chinita. No sabíamos qué hacer. El corazón se nos salía. Comenzamos a rezar. Después de un rato, volvimos a mirar. Pero ya no estaba. O sea, ay, imagínate, ya más cerca, sí, díganme, ay, no. Bueno, pero... aquí termina el relato. O sea, decimos, wow. Yo cuando leí dije, el final me hubiera gustado algo más, pero pues ni modo que se pusieran a platicar si con no el charro. De terror, exactamente. O sea, no, imagínate, yo creo que ya ni estarían aquí de un infarto que les hubiera dado, que les hubiera hablado. Ay, no.
No. Entonces, este fue el relato, me pareció súper sorprendente y en esa localidad sí se escuchaba mucho de un charro sin cabeza, de un charro sin cabeza. No, pero ese sí tenía Él cabeza. tenía cabeza. Porque traía el sombrero y supongo que se referían alrededor, ya ves que van... Ok, y te digo que lo sé porque yo nací ahí, amiga. Yo soy de Jalostotitlán, Jalisco, y sé totalmente las leyendas, no te digo de la Llorona y no te digo... Aquí te digo que el charro sin cabeza, pero como esa, muchísimas. Entonces me quedo con esta historia, tú sigue con la tuya, amiga. Bueno, ese sí podemos llamar como fantasma, como una aparición. Voy a algo parecido, solo me pasó esa vez y no quiero que me vuelva a pasar. Yo trabajo en una institución gubernamental, como en algunos lo he comentado. Este es en el Hospital 2 y trabajo en el turno nocturno. Entonces, en esos tiempos, estaré hablando como unos 8 años más o menos, yo estaba en mi turno de la noche y me iba a quedar a trabajar tiempo extra en el turno de la mañana. Entonces, yo estaba en el área de urgencias y en el centro del hospital, pues es el área de consultas. Y ahí pues está la luz apagada y todo porque pues, no hay gente, no hay servicio en la noche. Y me tocaba al día siguiente trabajar en un servicio de trauma y se hacen unos vales que para pedir en un archivo, en ese entonces se pedía el expediente en física, ahorita ya es digital. Entonces yo dije voy a ir a buscar la libreta donde están agendados los pacientes del día siguiente para a pedir esos vales en la mañana en cuanto abran el archivo. Entonces ahí voy con mi celular pues alusándome porque estaba totalmente oscuro. El área de consultas es como una isla y alrededor hay puro vidrio. Se ve el estacionamiento o en el otro al lado se ve la explanada. Entonces ese vidrio pues daba al estacionamiento. Y ya yo estaba abriendo el escritorio, todo oscuro, y empiezo a sentir, amiga, que se me eriza la piel, o sea, un frío que te quedas... ¿Nomás cuando estabas abriendo? Sí, o sea, estaba oscuro, estaba luciendo con mi celular, estaba abriendo y empiezo a sentir escalofrío, cómo se me pone la piel chinita. Y no, esa sensación es rara, porque dices, no hay aire, está todo cerrado. Volteo hacia el vidrio y veo que la parte de atrás de mí se ve como una gelatina, como algo que se va moviendo. No, ¿Como transparente? Transparente. Y lo recuerdo tan vívido que yo me quedé petrificada. O sea, yo nada más veía cómo detrás de mí iba, no podría decir si era una persona o algo, solo veía cómo se movía esa tipo gelatina y siguió. Obviamente ya ni terminé de abrir, agarré mi celular y me fui corriendo. Y jamás volví a estar en un área. Obviamente en el hospital se platican muchas cosas, pero es lo que a mí me pasó. No le encuentro explicación, ya que digo, pues ese frío no era de ventana, estaba totalmente cerrado, pero lo que más me impactó fue voltear a ver el vidrio, o sea que era como un espejo, porque en la noche pues sí te vuelves a ver, ya ves que hay algunos como hacen para que no entre la luz. Ajá, en el día. como que lo polarizan. Ajá, y ves tu reflejo, entonces por eso volteé a ver qué era lo que me estaba causando eso. Y para mí se fue como una gelatina que iba sí, o sea, que iba algo caminando atrás de mí y siguió, pero no puedo decirle si era, no se veía como una persona, sino simplemente... Como una energía, pues, una energía. Sí, o sea... Wow. Pero sí, fue muy impactante. Sí. Y sí, cuando lo platicas o algo, todo el mundo ahí en un hospital te puede platicar mil y unas cosas que viven. Y yo afortunadamente los años que llevo trabajando ahí, es lo más representativo o que me ha marcado, que lo he sentido, vivido y visto, ha sido eso. Ay. Como ves. Okay. Ya ahorita si quieres te platico algo que ha pasado en esta casa. Ok, yo les voy a platicar lo único, bueno, han sucedido como 3 eventos paranormales en mi vida, pero 2 son muy ligeritos y me voy a enfocar por el tiempo, les comparto por el tiempo, les voy a contar el más impactante, creo que para mí es ese. Esto se refiere o hace... Ay, se me fue la palabra, pero perdón. Me refiero a los parálisis de sueño, amiga. Mucha gente dice que se te sube un muerto. Y de hecho, a un chamán que yo digo, dice que sí son los muertos. O sea, un chamán que yo digo dice que sí se te sube el muerto, en verdad. Porque hace mucho énfasis que es la parálisis de sueño. Dice, son los muertos que vienen a chupar tu energía. Se acabó. Así dice.
Pero ya buscando, si quieres, por lo científico, pues se dice que es parálisis de sueño. Ok, les cuento. Me ha pasado 3 veces. La primera vez fue hace como 8 años. Yo estaba acostada, ya es hora de despertar, abro los ojos, volteo a la ventana, veo que está amaneciendo, yo tranquila, intento moverme y para mi sorpresa no puedo moverme. Es algo que neta si te pasa, es horrible, amiga. ¿No? ¿Te ha pasado? Sí, ya me acordé que en el hospital igual me pasó. Bueno, si no les ha pasado, chicos, es algo horrible que no puedas moverte, estás despierta, lo único que puedes hacer es ver y respirar. Es lo único, porque ni siquiera puedes girar tu cabeza, nada. Ni hablar, exactamente, porque yo intenté, ok, no me puedo mover, intento hablar, o sea, ni esto te sale. O sea, es como que apenas haces el esfuerzo, pero ni vos te sale de nada. No, pues entré en shock, amiga. O sea, perdón, me paralicé, o sea, me morí de miedo, entré en pánico, ahí así todo sin moverme. Y bueno, pasaron, no sé cuánto tiempo pasó, yo sentí, perdón, que eran como 5 minutos, pero a lo mejor fue 1 minuto o unos segundos. La verdad no lo recuerdo, no sé. Pero sí pasó un tiempo en el que me llené de miedo. Ok, llega el tiempo, me puedo mover. Todo normal, ya me levanto, le platico a todo el mundo y me dicen, es parálisis de sueño. Empiezo a investigar y sí, coincidía lo que viví con lo de parálisis de sueño, en fin. Pasan 3 años, amiga. Pasan 3 años. No recuerdo el mes, pero sí recuerdo los años. Pasan 3 años, me vuelve a pasar. Estoy dormida igual, me despierto, intento levantarme, no puedo. Y digo, Dios mío, otra vez me está pasando esto. Qué miedo. A ver, tranquila, ahorita vas a poder. Intento hablar, es lo mismo. Intento mover un dedo. Me asusté demasiado. Olvídate. ¿Cuál tranquila? Estoy en shock otra vez. Estoy muerta de miedo. Estoy paralizada del miedo otra vez. Pasan unos minutos y se me quita. Ahí va la segunda. La tercera es la más sorprendente. Pasan 3 años más. Es exactamente 3 años, sí. No recuerdo el mes, pero recuerdo sí los años. Sí, porque recuerdo la edad que tenía. Entonces pasan 3 años más. Estoy sola igual, abro los ojos, veo a la ventana y no crean que yo estoy pensando en esto seguido, o sea, porque pasan años, o sea, no estaba pensando, ni me acuerdo. Exacto. Despierto, en esta ocasión estoy boca arriba, no me puedo mover y digo, otra vez, ya, o sea, lo identifico perfecto. Tranquila, no pasa nada, se te va a pasar en unos minutos. Ok, cierro los ojos, digo, mejor cierro los ojos, ¿para qué intento? Yo sé que no voy a poder. Cierro los ojos y empiezo a sentir que me agarran los pies, amiga. Literal así, o sea, me agarran los pies, pero los 2 pies y todo el pie, o sea, todo, me agarran los pies. En ese momento me asusto y dije, es una broma, alguien me va a hacer una broma, o sea, me están tocando y yo sabía que estaba sola en casa, pero dije, igual se regresaron, alguien me va a hacer una broma, es mi pareja que entró al cuarto, no sé. Pero no, pues no es algo que te hagan, no es algo común, o sea, no, eso nunca sucede. Cierro los ojos, tranquila es Marco, mi pareja es Marco, se me va a hacer una broma, me está agarrando los pies. Esa sentir me sigue hasta los tobillos, chamorro, pantorrilla, rodillas, me van agarrando todo, amiga, todo. Sentía presión en todos mis pies. Me empiezo a asustar un poquito más y dije, o se me estará subiendo un muerto, ahora sí será la subida del muerto que tanto mencionan. No sé, seguía tranquila. Cuando esa presión llega a mi estómago, amiga, ya perdí el control. ¿Cuál tranquila? Yo muerta de miedo pues otra vez, ya en parálisis, aterrorizada. Dije, Dios mío, se me está subiendo un muerto, ahora sí es el muerto. Cuando va encima de mí, dije, no, ya voy a abrir los ojos, ya estoy aterrorizada. Ya no me queda otra más que enfrentarlo. Estaba con los ojos cerrados, abro los ojos y dije, lo voy a ver aquí en mi cara y algo me va a decir. ¿Qué más? Cuando abro los ojos, amiga, toda esa presión que sentía se me metió a mi cuerpo. O sea, como si me penetrara alguien del mismo tamaño de mí, que se me mete. Y en ese momento que se me mete todo eso en mi cuerpo, o sea, me traspasa mi cuerpo, se queda dentro de mí. En ese momento yo le hago, ¡oh! Como que me volvió el aliento, amiga. Como que ya me pude mover, pude ya hablar, pude todo. Me quedé en shock, fue algo súper sorprendente. Y ya en ese momento se me quitó el miedo. Me quedé en sorpresa. ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? Ya se me borró el miedo. Pero era, wow, ¿qué sucedió? Y en mi mente llegó un pensamiento que lo menciono porque de verdad pues es algo sorprendente, nunca me había pasado. En mi mente llegó un pensamiento que decía,
así es la muerte, pero de forma contraria. Y yo lo interpreto como, ok, en vez de sentir que se me mete algo, se va a salir cuando muramos. Eso llegó a mi mente. Así como que fue, y llegó como una certeza, amiga. No es tanto como que el pensamiento pues me dijo esto, no, me llegó una certeza, así es la muerte, así es la muerte. Cuando nos llegue la hora, se nos va a salir esa cosa como, siento El como un alma, el espíritu, no sé, y no duele, y no duele. Lo bueno es que no duela. Nomás Bueno. siente como que, ¡ah! Algo así. Y esa es mi historia paranormal, No. lo más paranormal que he vivido. No, tan así no me ha llegado. O sea, me llegó como tú dices en principio, que no te puedes mover y eso, pero esa sensación, pues no. Y por más, como todos les tienen que buscar la ciencia, el lado, lo que sea, pero son vivencias que uno platica, que a lo mejor a otras personas le han pasado, tómelo como sea, nada más lo estamos compartiendo. Sí. Para que cada quien lo tome como lo quiera tomar. Sí, porque yo historias paranormales de fantasmas que era la idea de contar, no tengo. Yo no veo fantasmas, no veo nada, ni escucho nada. Pero eso es paranormal, eso no es Sí, común. no Fue no increíble. Es algo común y no es algo tan repetitivo, pero que sí llegó. Fíjate que a mí me pasó algo en mi etapa de que estuve en depresión, porque sí pasé un lapso muy difícil cuando estuvo la pandemia, por otros motivos que ya he platicado en algunos podcasts. Me dijeron que es algo llamado poltergeist, perdón la pronunciación, en sí la palabra es alemana y les llaman también como poltergeist, pero creo que sí me doy a entender que el polter significa golpear y el geist es espíritu, entonces es cuando tu espíritu o tu energía es como si saliera de ti y hicieras otra cosa. Aquí en la casa fueron muchos sucesos. Ahorita nada más les voy a platicar uno que fue el que más me impactó, me movió. Yo estaba sentada aquí en el comedor de la casa. Como ya estaba en ese tiempo yo sola por COVID, pues no podía, mi familia, mi hija ya estaba con su papá y pues literal del hospital aquí y viceversa. Entonces me acababa también de separar de mi segunda pareja y pues estaba sola en una casa que es algo amplia y estaba viendo en una esquina tengo una, pues que me puede llamar como una cantina, ¿no? Ajá, sí. Un esquinero con copas, vino y algo así, y tiene una repisa y ahí tenía algo que algunos lo conocen como shisha, donde se pone un tabaco o algo, pues le pones agua y avientas humo, pero puede ser con tabaco, sin tabaco, de sabores, de chocolate o algo así. Es nada más como amenizar. Y yo decía, pues voy a tirar eso porque pues pertenecía a mi anterior relación y no tiene caso que la tenga. ¿Tú la querías tirar? Porque era de pues, tu ex. Sí, como que me traía ciertos recuerdos y decía, pues, ¿Para qué ¿para quiero qué eso? la quiero? ¿Sí? Y así quedó, me fui a acostar y en la mañana, al bajar las escaleras, está esta casa de desniveles, veo vidrios al final de la escalera y son en rojo, la shisha era roja, me asomo al comedor y estaba la shisha rota. Se cayó la repisa, es una escuadra y quedó, no sé si me da a entender, nada más la esquina sostenida y de los lados se cayó. Y dije, ok, pues se ha de haber zafado o algo y cayó y había otras 2 botellitas de muestra de licor y esas estaban intactas, nada más la shisha fue la que... Pero pareciera que la agarraron y la aventaron para que se extendieran todos los vidrios por todos lados. Pero a la hora que veo para levantar la repisa, había una mano, o sea, la marca. Me voy como dice, a ventanear, pues no había sacudido, entonces se notaba con el polvo. Ahí que se notaba del polvo, y pues la quito y la veo en contraluz, y era una mano grande, no pertenecía a mi mano, que ay, bueno, o sea, a lo mejor hoy la puse, se marcó y empezó el polvo, no, era una mano reciente, sin polvo, grande, como si se hubieran sostenido de ahí y apalancado, no sé cómo se diga, y por eso se resbalaron las cosas. Y luego a la hora de revisar, pues no se habían quitado el sostén, porque dijeras, el peso lo pudo haber doblado, pero llevaba mucho tiempo, o sea, no era un peso significativo de que tuviera licor o algo para que lo doblara o que se vieran el sostén del vidrio vencido.
Y yo vi la mano, o sea, en esos días vine y tú como que lo tenías de recuerdo, Sí, no sé por qué no le habías no, quitado. porque quería que alguien comprobara lo que yo estaba viendo, o sea, le tomé fotos y todo, si lo encuentro, pues si se aprecia la voy a subir, pero aparte la mano no coincidía a mi tamaño, tenía tamaño chiquita y esa mano era grande. Entonces decían, bueno, es que tu energía, ese enojo, ese coraje, pues saca y te quisiste deshacer, no tuviste el valor en ese momento de tirarlo. Entonces, Y energéticamente se deshizo. energéticamente, y como eso me pasaron muchas cosas en ese tiempo. Las pantallas no prendían, las llevaba a componer y me decían, no, es que se funciona, se conectaba y, oye, no fue una vez, fueron varias, la licuadora, la bomba del agua, todo lo electrónico se iba la luz. No funcionaba, ni la Alexa quería, Alexa, la Alexa como si nada. Entonces decían que esa energía, mi mala energía, estaba ahorita con furia, con enojo por la desesperación, yo creo que de ese tiempo, porque de ahí ya no volvió a pasar. Entonces bien dicen que no era tan como es el fantasma o algo, que nosotros creamos esa energía y por algo dicen que la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y todos somos energía. Entonces ese es más que nada un suceso, pues sí lo llamo paranormal porque no lo haces tú conscientemente, lo hace tu energía. Entonces aquí es para que tomen nota, amiga, a todas las personas que escuchan ruidos en sus casas y les pasan cosas, en base a la teoría de Alejandra, eres tú misma. Sí. O sea, es tu propia energía. Y bueno, nada más por falta de tiempo, pero a ver si el próximo año les platicamos. El próximo año. De que sí les pasó, por ejemplo, a mi familia, pero eso sí tienen una explicación, pero sin embargo son sucesos que en su momento no te explicas. Sí. Y pues sí, son medios extraños. A todo lo queremos hallar un significado, pero pues el chiste es platicarlos con ese sentido de miedo. Sí, que a todos nos encanta. Pero miren, aquí sigo, entonces como que malo no era mi energía tan mala. Nomás eso es lo que te estaba molestando. Nomás me asustó, en ese día sí, pues aquí bueno, sí. Pues hasta aquí damos terminación a este episodio, amigos. Ya. Espero que les haya gustado, que nos hayamos dado a entender más que nada que tenemos una decoración bien bonita que nos alcanzaba a ver. Y es solamente uno, porque nos encantan estas fechas, y dos, para expresarnos un poquito sobre esta cultura y darnos a conocer, dárselas a conocer a quien desconocía, como nosotros lo desconocíamos. Por eso más que nada lo hicimos, porque como nosotros lo desconocíamos, queríamos también compartirlo. Hay otras que también están como nosotros. Exactamente. Entonces, dar un poquito esa amplitud que tenemos nuestra cultura y también nuestras vivencias, y que si algo les ha pasado, pues también coméntelos y con mucho gusto los vamos a leer, ¿verdad? Y de la historia que les conté paranormal, solamente me queda decir algo, amiga. Ya pasaron 3 años de la última vez. Este año se cumplen 3 años. Entonces, sabrá Dios. No, mira, quédate así maquillada y así curioso. Así como ahora yo no contabas con bueno, astucia. Así es. Entonces esperemos que no suceda, y si sucede, pues ya va a ser muy diferente porque cada vez iba cambiando. Ay, no, me siento que esas películas que los ves de lejecitos y se van acercando, y ya cuando vuelves a parpadear, ya los tienes aquí. No, amiga, no digas eso. Ya. Pero yo siento que no fue muerto, siento que fue otra cosa. Esperemos que sea algo bueno. Que sea algo bueno. Bueno, nos despedimos, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Bye. Bye.